Pues bueno, vamos iniciando, chicos. Ahora sí, buenas tardes, bienvenidos a la segunda sesión. Les voy dando información, les dejé ahorita justamente en Classroom la actividad del viernes. Para este viernes va a ser una línea del tiempo. Esta línea del tiempo tiene que ser con la información que ya leyeron, que ya entregaron del capítulo 1, más un documento que les puse ahí, un PDF, que es un resumen del nacimiento de la neuropsicología, un artículo. Entonces vamos a hacer la línea del tiempo. Como van a poder leer las instrucciones, puede ser a computadora, puede ser a mano, puede ser como ustedes gusten la línea del tiempo, ¿sí? Y lo único que les pediría, si lo hacen a mano, pues es subir una foto, y si es en computadora, la diapositiva. Por ejemplo, hay gente que me ha entregado en diapositiva, hay gente que me ha entregado en Word, no hay problema con ninguno, incluso otros como Corel, etcétera, ¿sí? También sé que hay otros programas que les facilitan, por ejemplo, hacer las líneas del tiempo. No tengo ningún problema, el que gusten. Lo importante es que suban la información el viernes, su línea de tiempo, y sobre todo que esté completa con los dos, ¿no? Con lo que ya leí de Portellano y con lo que exponen en este otro capítulo. También, como ya leyeron, pues les pedirías que el día de hoy empiecen a dar sus primeras aportaciones a la clase, dudas, o incluso hacer consideraciones o anotaciones de algo que les llamó la atención. Todo eso se tomará en cuenta como parte de las participaciones, ¿va? Y bueno, me decían que ya pueden verlo, ¿sí? Ya estamos haciendo también la grabación para los compañeros que no puedan unirse el día de hoy. Entonces, la primera sería una pregunta. A ver, José Luis, ayúdanos un poquito. ¿Qué recuerdas que vimos la semana pasada? ¿Ok? Esperamos un poquito a José Luis para que nos dé un resumen, o alguien quiere ayudarnos. Ah, ok, estás conectando. Espérenme tantito entonces. ¿Ahí me escuchan? A ver, espérame tantito. Sí, te escucho bajito, pero sí te escuché. Dinos. ¿Quiere que le haga un resumen de lo que vimos la clase pasada? Sí, nada más que Sí, bueno, vimos, lo que te llamó la atención. básicamente lo que estábamos viendo eran las características de lo que estudia pues la neuropsicología, ¿no? Las funciones que estudia, el tipo de carácter, las disciplinas que engloba la neuropsicología, cuál es el interés de la neuropsicología. En este caso, pues hablábamos que la corteza cerebral asociativa era por la que se interesaba las aplicaciones de la neuropsicología en la realización de evaluaciones neuropsicológicas, la neurorehabilitación, prevención de daños cerebrales, y además de todo esto también pues se enfocaba en lo que es el campo de la investigación, ¿no? Mmm, Muy bien, con eso es suficiente, no te preocupes. Entonces, per pues, a ver, dime, ¿algo más? perdón, maestra, es que mi teléfono se activó. Déjeme ver si puedo acomodar mejor el micro, que yo siento que sí me escuchan bien bajito. Ok, no importa, si te escuchamos, creo que la mayoría bien. Si gustas, con eso retomo la información. Te agradezco tu participación. Ahora, lo que nos estaba diciendo José Luis, si se fijan, pues hizo un muy buen resumen, porque nos estaba justamente dando todo lo que estuvimos hablando. Nos dijo que el carácter, pues ya sabemos que la neuropsicología tiene un carácter neurocientífico. Por ahí también refirió pues que tiene muchas otras ciencias, y esto pues hace referencia a lo que vimos de las neurociencias conductuales y no conductuales, ¿verdad, José Luis? Sí, sí, nada Ahí más, te escuchas mucho ya ahí me mejor, escucho mejor, ¿verdad? mucho mejor. Muy bien, pues también hablábamos de que, pues, en este caso, la neuropsicología
se basa en un método científico que estudia el cerebro y la relación con la conducta humana. Hablábamos de, bueno, usted nos mencionó que se utilizaban generalmente dos métodos, que era el hipotético deductivo y el analítico deductivo. Nada más ahí para agregar a la información. Ok, muy bien, muy buen resumen, te agradezco tu participación. Entonces, pues para los que no estuvieron en la clase pasada, pues dimos un marco referencial, ¿no? ¿Qué es la neuropsicología? ¿Desde dónde proviene la neuropsicología? ¿Cuáles son los intereses de la neuropsicología? ¿Cuáles son algunas de sus orientaciones? E incluso hablamos un poquito de qué tipo de trabajos o áreas de laboralmente hablando se puede tener dentro de la neuropsicología. Y bueno, el día de hoy vamos a empezar con la historia de la neuropsicología. La verdad es que hablar de la historia de la neuropsicología siempre me hace como un poquito de ruido en lo personal, porque hace mucho tiempo, ¿sí? Mi hijo empezaba a tratar de aprender a leer, entonces yo lo que hice, como para despertar el interés, era de empezar a comprar pues como algunas revistas, algunas cosas, que bueno, que al final de cuentas creo que no fue la mejor selección para un niño, porque pues a mí me gustaba mucho comprar estas revistas científicas, ¿no? Entonces en una de ellas, ¿sí? En el National Geography, perdón, hablaba sobre la trepanación en las culturas milenarias. Cuando empecé a hojear esa revista, ¿sí? Venía la trepanación como alivio en diferentes culturas y un método quirúrgico que se utilizaba desde tiempos ancestrales. Y cuando yo le estuve leyendo, pues me di cuenta y dije, pues también habíamos dicho la clase pasada que la neuropsicología pareciera una ciencia muy joven y sin embargo cada que leo cosas como esto de trepanación, de craneotomías o cada que veo algunas cuestiones, por ejemplo, de culturas mayas, egipcias, pues me doy cuenta que realmente la neuropsicología, como dicen en muchos libros, en muchos artículos, pues sí tiene un referente, un antecedente histórico muy, muy antiguo, ¿no? Desde las civilizaciones más antiguas que podamos tener. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a la época de los faraones, ¿no? ¿Recuerdan estas películas, estas donde justamente también para pasar a la otra vida agarraban, ¿sí? Unas pinzas que introducían casi por lo regular por las narices. Ahorita se me fue el nombre de cómo se llama este proceso, pero le licuaban prácticamente, ¿no? Le hacían así para sacar los sesos, ¿sí? Porque se suponía que el cerebro no era importante, ¿no? Hasta esta parte, pues creo que hace buena referencia en la neuropsicología. ¿Por qué? Porque pues llegamos a una parte histórica en donde no se había afianzado la idea de que el cerebro era el órgano principal. Y con las trepanaciones, cuando leí ese artículo, dije, ve, la trepanación era justamente hacer un hoyo, ¿sí? Eso era la trepanación, un orificio por donde algunas culturas pensaban, por ejemplo, en la época demonológica, que se podía sacar los malos espíritus, ¿no? Los griegos lo hacían, ¿sí? Digo, otras civilizaciones lo hacían para considerar también como un alivio, ya que pensaban o observaron, quién sabe cómo haya pasado, porque en realidad tampoco lo definen muy bien, ¿sí? Pues justamente cómo, no, esa era la craneotomía es agarrar y quitar, buena pregunta, la craneotomía es agarrar y quitar un pedazo del cráneo cuando se inflama el cerebro, actualmente todavía se hace, pero la trepanación es que encontraron hallazgos de cráneos de nuestros ancestros que estaban como si tuvieran hoyitos en diferentes áreas, ¿no? O 3 hoyitos o 4 hoyitos como si metieras un taladro. Entonces esa sería la diferencia. Trepanar es perforar el cráneo y craneotomía es quitar un pedazo del cráneo, ¿no? Y entonces, pues todas estas civilizaciones que han encontrado esta trepanación en los huesos, ¿sí? Los antropólogos, pues también es referencia a la neuropsicología, porque aunque no se conciba a lo mejor como una neurocirugía, pues fue la primera neurocirugía. Y si lo hacían, era porque aliviaba algo, ¿no? Entonces, para mí fue como muy impactante empezar a pensar si realmente la neuropsicología es una ciencia joven, ¿no? Porque en realidad, pues sus antecedentes históricos vienen desde naturalezas y culturas muy ancestrales. Y otra cosa que tiene la historia, así como están viendo la presentación, dime, Daphne. Maestra, ¿se sabe algo sobre si las personas a las que les trepanaban el cerebro sobrevivían?
Algunas de ellas pues no sobrevivían y obviamente pues no, sí tenían dificultades porque pues obviamente en esas culturas no había toda la tecnología de ahora. Algunas de ellas supongo pues sí también les daban estas plantas, de hecho el artículo hablaba del uso por ejemplo de algunas drogas, ¿no? Ancestrales, ¿sí? Justamente para aliviar como el dolor, como lo que hacían en los rituales de sacrificios humanos, ¿no? Igualito, pues parecía que había indicios, ¿no? Pero en muchos otros no se sabe si sí o no, Dafne, entonces quizás también lo hacían como, y obviamente se tienen que, pues yo espero que se desmayaran del dolor, ¿no? O sea, casi la mayoría de nosotros cuando hay demasiado dolor, nuestro cuerpo va a producir nuestras propias, calmantes, tranquilizantes, las endorfinas, ¿no? Básicamente, y eso va a producir, pues muchas veces que ante un dolor muy fuerte se desmayen, ¿sí? ¿Te respondí? Sí, es que bueno, se me había ocurrido y creo que también lo había visto en alguna lectura sobre que esto lo hacían para castigar a las personas o a los que creían que estaban poseídos, o sea, no era tanto para aliviar, sino más bien para castigar o sacar los malos espíritus también. En la época demonológica sí fue así, ¿no? Y también seguramente, pues, podría haber sido una técnica como el electroshock que en los psiquiátricos se realizaba a veces sin par y diestra y siniestra, como si fuera un castigo, sí. Casi la mayoría, la verdad, de los tratamientos, pues han tenido estas connotaciones, ¿no? Pero, por ejemplo, no en todas las épocas históricas el tener a lo mejor alguna afección neurológica o psiquiátrica fue penado. Por ejemplo, hace ratito me equivocaba con los griegos, ¿no? Los griegos, al contrario, las personas que consideraban que se comunicaban con los dioses, ¿no? Que hablaban en otros idiomas, que a lo mejor convulsionaban, que etcétera, pues eran considerados, ¿no? Hasta como tipos sacerdotistas, en que la cuestión era que eran personas que a lo mejor tenían epilepsia o que a lo mejor tenían un trastorno mental, ¿no? Y hablaban solas o hacían que hablaban en otro idioma, y para ellos era como personas que estaban siendo poseídas por Poseidón o por algunas de sus deidades, ¿no? Entonces también esto ha variado a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Cómo se ha concebido, si es un tratamiento, si es un castigo, si incluso tener una afección o alguna dificultad, pues haya sido considerado cosa del demonio o cosa de los dioses, ¿no? Como en este caso. Muchas gracias por tu pregunta que nos dio pie a irnos un poquito a más información, Daphne. Gracias. Gracias a ti. Y bueno, entonces algo importante y que engloba también a la neuropsicología es que justamente toda su historia ha estado enmarcada por casos específicos, casos únicos. Ha sido triste, no lo voy a decir que no. La verdad es que en neuropsicología conocemos casos como el caso de HM. Este caso seguramente ustedes también ya lo conocieron, el que está en pantalla, ¿no? El caso de Phineas Cage, que es un caso, o Cage, que es un caso muy, muy conocido y que revela o que reveló la naturaleza del lóbulo frontal. Seguramente lo vieron en psicobiología o en bases biológicas. ¿Por qué? Porque fue sorprendente la historia de Phineas Cage, ¿no? Incluso hay un libro que les recomiendo muchísimo, ¿sí? Es un libro muy interesante que se llama El error de Descartes y está hecho por Antonio Damasio. Y entonces hace un recorrido histórico, biográfico de Phineas Cage, y entonces habla justamente de cómo todo el mundo se sorprende cuando Phineas Cage le atraviesa esta vara de acero por la mejilla izquierda y le sale acá por arriba, y cómo en lo inmediato este sujeto no tuvo ninguna secuela, ¿no? Ni cognitiva, ni motora, ni supuestamente de ninguna clase, ¿no? ¿Por qué? Porque se paró inmediatamente después de la explosión, se fue caminando a la carreta, llegó de la carreta al lugar a esperar el doctor, se metió a cirugía y el hombre seguía hablando, caminando, haciendo todo. Entonces, en un primer momento dijeron, oye, pues entonces esta parte del cerebro que tenemos aquí en la frente, pues no sirve para nada. Pero cuando hicieron el recorrido biográfico de qué pasó con Phineas Cage después, pues ya sabemos, ¿no? Que tuvo pues todo un cambio de personalidad, por así decirlo, porque ahora era irascible, violento, pues no podía tratarse con él, inconsistente, no planeaba, no organizaba, y fue como descubrieron, gracias a este caso, pues que el lóbulo frontal tenía
funciones ejecutivas, ¿no? Tenía todo que ver con el control emocional, con el automonitoreo, con la inhibición de la conducta humana, el detenernos, el pensar antes de actuar, entre otras muchas funciones. Y bueno, se oye triste porque pues este hombre ya nunca pudo volver a hacer una vida como normal, ¿no? Y si de esto nos remontamos a otros casos, como el caso de H.M., no sé si recuerdan el caso de Henry Morrison, este hombre pues tenía, de niño tuvo un accidente, le surgió un foco epileptógeno, es decir, empezó a desarrollar epilepsia. La epilepsia es un trastorno neurológico en el cual se caracteriza por tics o por crisis convulsivas en donde el paciente puede perder en mayor o menor medida la conciencia, ¿no? Y que entonces puede ser que sea lo que conocemos casi siempre es esto, ¿no? Que el sujeto cae semiconsciente o no está consciente y empieza a temblar, empieza a mover las manos, empieza así a hacer ciertas crisis, ¿no? Que más adelante vamos a ver todos estos trastornos neurológicos. Entonces, como eran demasiadas las crisis y él estaba en una época en donde la neurocirugía se estaba abriendo mucho camino, ¿sí? Pues lo que fue la década más o menos de los 60, 70, por ahí, ¿sí? Pues hubo un neurocirujano, Snowville, que era muy, decían que era un neurocirujano como muy valiente, pero en realidad también era muy arrebatado, muy desinhibido. Y entonces él dijo, yo lo curo, o sea, yo le voy a extirpar pues los lugares donde está el foco epileptógeno. En ese entonces tampoco se tenía mucha información porque todavía no estaba la neuroimagen. Y entonces, pues lo que pasó es que le estirpó los dos hipocampos, el izquierdo y el derecho. Y el hipocampo, pues tiene una función elemental para fijar o para registrar todos los procesos de memoria. Entonces, consolida la memoria. Entonces, HM, pues fue un chico que a partir de ahí, pues ya su vida, o sea, no sabía si había comido, no sabía si había conocido a alguien. De hecho, es uno de los casos más que Phineas Cage, porque Phineas Cage fue casi a finales, principios de siglo, y este Henry Morrison ya fue más hacia estas últimas décadas del siglo, ¿no? Que entonces fue más estudiado, tan estudiado que se le hizo millones y millones de test, porque como no recordaba que los había hecho, pues entonces casi a diario iba a visitarlo una neuropsicóloga, ¿sí? Muy, Miller se llama, muy importante, y entonces le aplicaba y le aplicaba y le aplicaba evaluaciones para conocer la memoria. Gracias a HM, por ejemplo, se hizo la categorización y las descripciones de cómo hay diferentes tipos de memoria, ¿no? Pero pues el pobre chico pues terminó, es más, hasta su cerebro. Ahorita les voy a poner un videito de él, porque ahora sí la historia es como muy, uy, ¿no? En donde este chico pues termina en un hospital abandonado, solo obviamente, y sin nadie que lo velara, y al final incluso fue televisado, ¿no? La disección de su cerebro, ¿no? O sea, miles de personas viendo cómo diseccionaron, además de que todos los años que estuvo pues justamente donando, digamos, información, ¿sí? Como si fuera pues un conejillo de India, se oye feo, pero la verdad es que así fue, ¿sí? Pues aparte de todo esto, pues el pobre pues todavía también fue televisado cómo se disecciona, ¿no? Su cerebro. Y entonces esta clase de casos clínicos es la referencia de la neuropsicología, nos guste o no, sí, yo creo que si yo les pregunto ahorita, si no tuviéramos la neuroimagen, ¿no? No tuviéramos resonancias magnéticas, ni tuviéramos ningún medio para ver qué pasa en el cerebro humano, y hubiera sido como en esta época de decirles ahorita a ustedes, a ver chicos, ¿quién se anima? Yo voy a hacer un estudio para ver qué pasa con el lóbulo temporal, ¿quién se anima a que le haga una trepanación por ahí o que le haga una cirugía y le quite, le estirpe esta área? Pues nadie nos arriesgaríamos, ¿no? Entonces, pues la verdad es que eso es lo que ha pasado, que hemos aprovechado, por así decirlo, pues todo lo que pasa con estos pacientes, ¿no? Entonces, de hecho, vamos a verlo de una vez. Lo iba a pasar más adelante, pero creo que es el punto ideal para que puedan verlo. Voy a dejar de presentar esta diapositiva y vamos a ver, ¿sí? El video de una vez. Déjenme ver. Me dicen si se escucha, porque luego es el único inconveniente que llego a tener, ¿sí? Lo pongo. Voy a poner esta parte, ¿sí? Y vamos a ver este video.
Uy, qué mal porque ya nos puso los tacos aquí el YouTube. Espero que no se les haya antojado porque ya sé que es la hora de la comida. A ver, nada más díganme si lo alcanzan a escuchar. ¿Lo pueden escuchar? No se escucha. ¿No se escucha? A ver. Déjenme ver, ocultar. Ah, ok, ya sé qué podemos hacer. Necesito yo también, y eso es esperar mucho tiempo, entonces lo que voy a hacer es copiar el link. Lo voy a poner yo aquí, pero ustedes también lo pueden abrir. Ah, pero algunos están en celular, ¿verdad? Ah, Igual pueden abrir la aplicación, o sea, ¿sí? pueden Ah, ok. escuchar el video aquí en la clase. Bueno, aquí está. ¿Ah? Está ya en el chat. Se supondría que me debería permitir mostrar, pero no sé por qué no se escucha. Ok. Entonces, lo pongo, ¿sí? Y lo comentamos ahorita. ¿Te acuerdas de la cara del amigo con el que caminabas hasta casa al salir del colegio? ¿Y el olor de tu plato preferido preparado por tu madre? Seguro que si haces un esfuerzo, aún puedes recordar el nombre de aquel profesor que te suspendió matemáticas o la sensación de la primera vez que montaste en avión. Lo que seguro que recuerdas es la palabra que ha aparecido nada más comenzar este vídeo. Tu memoria es capaz de retenerla más de 20 segundos, algo que una vez un hombre no pudo hacer. La de H.M. es la historia de un hombre que vivió sin memoria. Henry Molaison, más conocido en la ciencia como H.M., sufrió un fuerte golpe en la cabeza al ser atropellado por un ciclista cuando solo tenía 9 años. Eso le provocó que durante los 18 años posteriores sufriese fuertes convulsiones, epilepsia e incluso llegase a perder el conocimiento con bastante frecuencia. Todo ello le impedía poder realizar su trabajo de mecánico de motores con el que se ganaba la vida. Por eso, decidió someterse a una intervención quirúrgica. El neurocirujano William Scoville, del Hospital de Hartford, decidió extirpar una parte del lóbulo temporal medial, con lo que H.M. perdió la mayor parte del hipocampo y la amígdala. Tras el tratamiento, H.M. dejó de tener convulsiones con tanta frecuencia. Sin embargo, su vida nunca volvió a ser la misma. Era incapaz de recordar cualquier cosa que sucediese. Había perdido la capacidad de crear nuevas memorias o recuerdos y no podía mantener los pensamientos en su cabeza más de 20 segundos. La doctora Brenda Milner, que estudiaba los trastornos de la memoria, comenzó a trabajar con él para conocer mejor cómo funcionaba su cerebro. Sus estudios supusieron un avance en el conocimiento del aprendizaje y la memoria, así como un fuerte impulso de la neuropsicología cognitiva. Milner descubrió que H.M. sufría amnesia anterógrada. Esto quiere decir que era incapaz de incorporar nueva información a su memoria a largo plazo, pero sí mantenía la memoria a corto plazo, unos 20 segundos, y la memoria de las habilidades motoras necesarias para realizar una tarea. Además, sufría amnesia retrógrada. No podía recordar lo sucedido en los 2 últimos años, ni algunas experiencias de los últimos 11. Sin embargo, era capaz de adquirir nuevas habilidades motoras e incorporarlas a su memoria a largo plazo, aunque de una forma inconsciente. La doctora Milner le propuso un ejercicio complicado para cualquier persona: dibujar una línea entre 2 estrellas, una dentro de la otra y mirando a través de un espejo. H.M. repitió esa tarea en infinidad de ocasiones y para él siempre se trataba de una experiencia nueva, pero cada vez le costaba menos realizar la tarea, hasta el punto de que un día dijo: «Esto era más fácil de lo que pensaba». H.M. recordaba nuevas habilidades, pero no recordaba haberlas adquirido. A partir de este estudio, se desarrollaron los conocimientos sobre 2 sistemas para crear recuerdos en el cerebro. Uno de forma consciente, la memoria declarativa, y otro inconsciente, la memoria motora. De esa manera, se explica, por ejemplo, por qué las personas recordamos cómo se monta en bici después de años sin subir sobre una de ellas. Durante el resto de su vida, H.M. vivió de una forma aparentemente normal. Ayudaba en tareas domésticas como barrer o preparar la mesa para comer, cortaba el césped o se sentaba a ver la televisión. Todas eran tareas que recordaba de sus años anteriores a la operación. Además, contaba historias de su infancia, aunque no pudiese situarlas en el tiempo.
Siempre y colaboraba forman con una los como que, investigadores como si fuera como que la se primera juntan vez, como si fuera una y pelotita ellos le y forman explicaban que una estaba molécula ayudando a una y gran las empresa. moléculas ya componen La pues doctora varias Milner cosas, nuestros decía que cada vez que tejidos, entraba en las la células de habitación tu era cuerpo como si nunca se y cuando hubiesen ya son más conocido. de 50 moléculas HM murió forman en el año proteínas 2008 que se y les su llama así cerebro porque se ya están preservó más para la grandes, se llama investigación. macromoléculas, Un que es una cerebro que no molécula muy habría grande. podido almacenar todos los conocimientos Ahorita que ya él espérame mismo porque estoy en aportó al clase mundo. y ya después te explico a ti. Pero ¿por qué estás pensando en eso ahorita? Déjenme y detengo ya este. Muy bien. Lo cierro, ¿sí? Y dejo de presentar. ¿Qué les pareció el caso HM? Maestra, nunca he visto la película, se llama como si fuera la primera vez o algo así. Ah, muy bien. Es algo así, ¿no? Sí. El caso de él es como el de la muchacha esa que aparece en la película. Sí, es muy similar. De hecho, más adelante cuando veamos Memoria, podemos hacer referencia de esta película. Lo relacionaste muy bien, porque justamente lo que le pasa supuestamente en la película a esta chica, pues es que también tuvo un golpe y presenta justamente también problemas de hipocampo, ¿no? Entonces, exactamente, esas van a ser fíjense, todo lo que nos enseñó HM. Y suena la verdad bien triste. Yo al principio cuando me empezaron a enseñar toda esta parte de los casos clínicos dije, ay, qué feo, ¿no? Que una ciencia se desarrolle pues con estos casos que la verdad pues tienen mucha repercusión en su vida, pero no hay otra forma, como les decía hace ratito, ¿no? O sea, cómo investigar el cerebro en épocas donde no había neuroimagen o incluso cómo desaprovechar la oportunidad de conocer qué secuelas, qué alteraciones, como ahorita lo que está pasando con el COVID, ¿no? Yo les comentaba que hace unas semanas me invitaron a una radio justamente a hablar sobre las secuelas cognitivas que hay en los pacientes con COVID. Es muy triste, es muy desgarrador, obviamente hay mucha gente sufriendo, perdiendo familiares, ¿sí? Y también mucha gente que está quedando con secuelas, no solamente a nivel neurológico, como la anosmia, ¿no? La pérdida del olfato, sino también con pérdidas en las funciones cognitivas, que así como a él, ¿sí? Le van a hacer un perjuicio en su vida cotidiana, en su vida laboral, y que pues obviamente eso va a dificultar, ¿no? Todo lo que él hace en su día a día. Entonces, por eso les decía, si nosotros lo tomamos en cuenta, pues sí hay una serie de casos extraordinarios que nos han ya dado la información, ¿no? Y bueno, otra vez me regreso a esta parte de lo que les decía, ¿no? De cómo la historia, los antecedentes de la neuropsicología también tienen que ver mucho con los antecedentes de la psicología, ¿no? Porque pues también la psicología tuvo su pregunta, ¿dónde se asienta el alma? ¿Dónde se asienta el psiquismo? ¿Dónde se asienta lo que somos como seres humanos? Y entonces, pues la parte de la historia de la neuropsicología, pues también tiene que ver con todas las teorías desde la filosofía. Por ejemplo, aquí tengo yo los conceptos que se relacionan con las hipótesis cerebrales, por ejemplo, ¿no? Y entonces vemos como diferentes posturas, como la hipótesis ventricular con Galeno, que decía que pues el asiento del alma estaba en este líquido que pasaba, que él observó justamente haciendo disecciones, ¿no? Y que entonces pues tenía que ver que con los ventrículos, ¿no? Con estos hoyitos que él encontró, ¿no? Decía, en el cerebro humano. Aristóteles con la hipótesis cardíaca que si lo piensan bien, acaba de pasar el 14, ¿no? O sea, realmente, si yo les pregunto, no, pues, ¿qué piensan de que el cerebro sea el asiento, el lugar de las funciones? Y todos van a decir, no, pues, ¿qué le pasa a la maestra? Pero les aseguro que el 14, o colgaron corazones, o entregaron chocolates en caja de corazones, o vieron que adornaron con corazones. Entonces, qué insólito, ¿no? O sea, decimos te quiero con todo el corazón y en realidad deberíamos decir te quiero con todo el hipotálamo, con todo el cerebro, ¿no? Entonces, como una teoría tan viejita, tan obsoleta, ¿no? Pues todavía sigue haciendo merma aquí en la vida cultural, ¿no?
Y bueno, pues llegamos a Hipócrates, que es el que recibió el reconocimiento de ser el primero en identificar una hipótesis cerebral, al decir que era el cerebro el órgano biológico que controlaba y dirigía el comportamiento, ¿no? Y que también pues su razonamiento para darlo pues tampoco era como lógico, ¿no? Como decía él, que como la cabeza estaba más cerca de los cielos, pues debería contener el órgano divino, ¿no? Y bueno, aquí otra vez presento esta parte que ya habíamos hablado y miren, no me acordé hasta ahorita, ¿no? Justamente de las prácticas funerarias de los egipcios, ¿no? Cuando justamente desechaban, ¿sí? El cerebro porque para ellos no era importante. Si recuerdan, la idea que tenían ellos era que al morir las personas no morían, sino pasaban al otro mundo. Bueno, nosotros los mexicanos también tenemos nociones parecidas, pero ellos lo que hacían era justamente embalsamar el cuerpo y una serie de órganos que el faraón o que la persona que estaban enterrando pues iba a requerir en la otra vida, ¿no? Y entonces pues aquí algo interesante es que pues llevaban el corazón, llevaban el hígado, llevaban un montón de órganos, pero el cerebro lo desechaban, ¿no? Y también podemos ver incluso, ¿sí? Aparte de la cranotomía que ya dijimos, de también la trepanación que ya habíamos hablado, pues este papiro, por ejemplo, quirúrgico de Edwin Smith, del segundo milenio antes de Cristo, que si ustedes se fijan, pues hace justamente una correlación, ¿no? Al darse cuenta o al observar que un sujeto que se pega en su cabeza, como dice en el papiro, ¿sí? Pues tiene una consecuencia, ¿no? Que arrastra una de sus piernas y que tiene ciertas dolencias, ¿no? Entonces aquí también eso suena algo interesante, ¿no? Y pues bueno, como les decía, pues obviamente a Hipócrates se le considera muy importante en esta teoría, pero vean, realmente antes de estos filósofos hubo varios que ya habían hablado sobre dónde se poseía el asiento del alma, ¿no? Por ejemplo, en el siglo V antes de Cristo, Almeón de Crotona ya había propuesto que el cerebro era el asiento del alma. Esto seguramente lo vieron en epistemología, por eso estoy hablando cada vez más rápido, porque no quiero aburrirlos y sé que ya lo vieron. En el siglo IV, antes de Cristo también, pues ya Platón también había argumentado esto que les decía, que la cabeza era la parte del cuerpo más cercana a los cielos y que por tanto lo más probable era que contuviera el órgano divino. Y Empédocles, antes incluso que Aristóteles, él es el que había propuesto que el corazón era el asiento del alma, ¿no? Y bueno, básicamente pues son información que nos lleva a otra de las cuestiones que vieron en epistemología y que también es parte de la historia de la neuropsicología, ¿no? Este problema mente-cuerpo, que es un problema filosófico que está implícito bastante en la hipótesis cerebral y que tenía que ver con el problema de la localización de las funciones. Tiempo después, cuando incluso pues va a ser a mediados del siglo XIX por ahí, ¿sí? Pues ya como que ya no había este desazón de dónde se posicionaba, ¿no? Ya empezaron a haber disecciones, ya empezaron a haber ciertas investigaciones, ¿no? Incluso muchos con animales también, eso es algo muy importante que decir. El desarrollo de las neurociencias pues tiene que ver mucho con todos los estudios en animales. Y entonces, pues sabemos que incluso, por ejemplo, esta solución del dualismo, ¿sí? Pues básicamente permitió tener varias posturas, ¿no? Y esto también influyó o impactó en las teorías del funcionamiento cerebral. Y entonces, las neurociencias también tuvieron dos posturas para ver cómo funcionaba el cerebro, ya cuando ya no tenían tanto que estar luchando y peleando por esto. Y entonces surge dos teorías muy importantes históricas, ¿sí? Que es el localizacionismo y el holismo. Hace un tiempo, ¿sí? Y es una anécdota que siempre cuento, ¿no? No sé si ustedes conozcan la Galería del Triunfo, es como una mueblería que está, bueno, creo que hay varias sucursales en diferentes ciudades, pero aquí en Morelia está acá por la salida Charo, ¿no? Sobre el Libramiento, por donde están las tijeras o esta cuestión. Entonces, hace unos años, cuando se puso por primera vez, a mí me dio curiosidad, porque de repente no sé si se han fijado que pasan y hay un caballo y una vaca de colores afuera y un unicornio, tamaño real, ¿no? Entonces a mí me llamaba la atención, dije, pues voy a ir a ver, ¿sí? Oh, pena, me di cuenta que muchas cosas eran chinas, ¿sí? Pero algo que todavía tengo el deseo y el anhelo de tener en algún momento, ¿sí? Fue encontrar un busto que tiene que ver con estas dos teorías, fíjense, qué extraño, ¿no? Los chinos nos mandan
algo para decorar nuestra casa y que tiene que ver con la historia de la neuropsicología, ¿no? Eso es lo que a mí me impactó. Entonces, este busto, ¿sí? Tiene que ver con la frenología. Era, pues, no sé si de cerámica o si, no sé, pero aquí como están viendo la presentación, la diapositiva, es un busto muy similar a en donde a partir de un busto, como los maniquís que usan para peinar o así, ¿sabes? Está hasta aquí y está la cabeza, ¿no? Y está en cerámica y tiene toda esta representación que les estoy mostrando en las diapositivas, o sea, tienen las figuritas, ¿sí? Tienen las imágenes de cómo los frenólogos empezaron a tener nociones de localizar, ¿sí? Ustedes seguramente les hablaron del mapa de Brodmann también en el primer año, que justamente Brodmann lo que hizo era justamente poner números y así colorcitos a las diferentes áreas cerebrales y entonces así las empezamos a reconocer y conocer. Pues digamos que esta fue la primera vez que alguien hacía un intento, ¿sí? De clasificar y colocar funciones en diferentes estructuras. La idea de la frenología era una idea, híjole, si se las cuento se van a reír obviamente ahorita, pero bueno, lo que ellos hicieron es que mediante protuberancias, o sea, de cuenta, si yo tenía aquí un chichón más elevado y aquí tenía que ver con la escritura, ¿no? Yo tenía la super capacidad para escribir, ¿no? Sí, yo tenía aquí otra área, ¿sí? Y esa área de la agresividad y tenía un hundimiento en mi cráneo, ¿sí? Pues entonces era menos agresiva. Vean la idea, ¿no? La idea era que mediante estas protuberancias, hundimientos en el cráneo, ellos supusieron que indicaban el tamaño de las circunvoluciones, ¿no? Y entonces decían, no, pues como tengas aquí el cráneo, va a ser así, grande o pequeña, el área cerebral. O sea, no necesitamos abrirnos, ¿no? Para verlo. Obviamente ahorita lo escuchamos y dices tú, que tiene que ver el hueso del cráneo con cómo están, ¿no? Las áreas cerebrales. Pero bueno, fue una de las teorías más enfáticas, pero menos defendible en todo sentido. Y fue representada por dos sujetos que espero que no se les olvide en su línea del tiempo que les mencioné hace rato, que van a ser de la historia, con Gall y Spurgeon. Entonces, ellos intentaron pues relacionar regiones específicos con facultades o funciones cognitivas específicas. Sin embargo, a pesar de lo extraño, lo raro, ¿por qué quiero yo ese busto de Galería del Triunfo? Que tengo ahí un problema moral, ¿no? Entre comprarlo porque es chino, obviamente, y no me gusta comprar cosas chinas, pero tenerlo y decir, ay, mira qué bonito, ¿no? Aparte, a mi pareja no le gustó para nada, ¿no? Porque se ve feo, decía, no me dejó comprarlo, porque además está caro, ¿no? Pero bueno, ahí después esperaré un tiempo para seguir ahorrando, ¿no? Y poder tenerlo en mi poder. Porque, ¿por qué me apasionaría tenerlo en mi poder? Porque sería como tener un pedacito de la historia, de la neuropsicología y de la neurociencia. Esta teoría, ¿sí? Originó muchas cosas para la neuropsicología. Originó la primera asociación de personas, investigadores, anatomistas, cirujanos, psicólogos interesados en el estudio de las funciones mentales superiores. Eso es inaudito. Hizo que se hiciera la primera revista científica de frenología, ¿no? Hizo que por primera vez, a partir de la frenología, nadie volviera a las hipótesis cardíacas, a las hipótesis ventriculares. Es decir, la frenología vino a hacer mucho, ¿cómo lo diré? Crítica, mucho movimiento en la neurociencia por criticarlo o por amarlo. O sea, o amaban la frenología o la odiaban, pero ayudó a un desarrollo científico impresionante. O sea, estaba a favor o en contra, pero ya nadie se preguntaba dónde está el asiento del alma. O sea, el cerebro era el órgano rector, ¿no? Ahora lo importante era saber cómo se posicionaban esas funciones cognitivas en nuestro cerebro. Entonces, eso pues es maravilloso, ¿no? Y pues justamente sus detractores, a partir de los detractores de la frenología, se originaron pues la otra área, ¿no? La frenología se relaciona con el localizacionismo. El localizacionismo es intentar localizar funciones específicas con áreas específicas. Esa es la relación. Y entonces, a partir justamente de ser detractores o criticar esto,
pues entonces hubo un montón de otros investigadores que también en su línea de tiempo vamos a ir conociendo, ¿no? Entre ellos uno muy importante y que tampoco espero que se les olvide en la línea del tiempo es Jean-Pierre Flourens. Él pues estaba en contra de los frenólogos de Gall y Spurgeon y dijo, eso no puede pasar, el cerebro no funciona así, esto es una tontería. Entonces él lo que hizo, sí, además de ser el primero en estudiar el cerebro en lesiones experimentales en animales, pues era tratar justamente de realizar lesiones para ver cómo funcionaba la corteza y decirles que no había una área específica para una función, sino que el holismo dice que el cerebro trabaja como un todo. Entonces, él fue el primero en declarar, por ejemplo, que las secuelas, ¿sí? Las consecuencias o los remanentes que quedan de una lesión en las funciones se relacionaban más con la cantidad del tejido dañado que con el sitio, realmente. Aquí cometió un fallito. Bueno, es un gran fallo, ¿no? La verdad. Ustedes ya también han visto muchos fenómenos de la investigación en animales y saben que los animales, pues que nosotros somos animales racionales, nos decían también, ¿se acuerdan? En epistemología, pero que pues si creemos en la teoría de la evolución y comparamos los cerebros de otros animales, pues realmente los cerebros que más se van a parecer son los mamíferos y en específico los cerebros de un primate. Pero Jean-Pierre pues no tenía toda esta, pues yo creo que dinero, ¿no? Ni un laboratorio muy adecuado. Y entonces él con quienes trabajó eran con pájaros, con palomas, ¿no? Entonces, pues una paloma no tiene la organización cerebral de nosotros, el tamaño tampoco, y era obvio, ¿no? Que si, por ejemplo, en una paloma tú le haces una lesión del tamaño de la punta de un alfiler, pues, ¿no? Pero si a nosotros nos hicieran a lo mejor una lesión cerebral del tamaño de la punta de un alfiler, pues no sé qué tantas repercusiones podríamos tener. Entonces también ahí como que hay ciertas consideraciones, ¿no? Porque digamos que pues examinó animales con una corteza muy relativamente muy pequeña y que recuerden que, por ejemplo, la neocorteza, nueva corteza cerebral, pues solamente nosotros, ¿no? Entonces, pues eso también cambia totalmente. Pero bueno, todos sus experimentos originaron toda esta historia de la investigación con animales, que también se volvió muy enriquecedora para todos los fenómenos de la historia, ¿no? Y bueno, justamente aquí tenemos una comparación o tabla de comparación, ¿sí? Que nos habla justamente sobre holismo, localizacionismo, acuérdense, ¿no? Localizacionismo tiene que ver mucho con la frenología, el holismo tiene que ver mucho con pensar que el cerebro trabaja como un todo. Entonces, ¿cuáles son las premisas? Dice aquí. La premisa del localizacionismo es que las funciones mentales o las funciones cognitivas se localizan en áreas específicas. Y si ustedes me preguntan cuál es la verídica, la verdad es que el cerebro trabaja con las dos. Entonces eso también es lo fabuloso de esta historia, ¿no? El cerebro sí tiene áreas, ustedes lo recordarán. Ustedes ya saben qué pasa, por ejemplo, con el área primaria motora, con el área primaria auditiva, con el área primaria gustativa, ¿sí? El área primaria visual, la asociativa. Entonces saben que hay ciertas áreas que se especializan. Lo que nos vino a dar el holismo, cuya premisa es que las funciones mentales no están localizadas en áreas concretas del cerebro, sino que dependen de un funcionamiento global, es que había áreas que son específicas para una función, como por ejemplo en el lenguaje tenemos dos áreas que también, terminando el curso, espero que nunca se les vuelva a olvidar, ¿sí? Que tenemos justamente Broca y Wernicke, ¿no? Wernicke los dos están en el izquierdo, que eso es muy importante, en el hemisferio izquierdo. Y Wernicke lo tenemos justamente en la segunda circunvolución del lóbulo temporal y ahí se asienta la comprensión del lenguaje. Y Broca está también en el izquierdo, pero está en la primera circunvolución del lóbulo frontal, ¿sí? Y esta tiene que ver con el lenguaje expresivo. Entonces, con Wernicke yo comprendo lo que me están pidiendo, hola, ¿cómo estás? Y con Broca, ¿sí? Yo expreso, bien, gracias, ¿y usted? ¿No? Entonces, son áreas diferentes, pero yo tengo dos áreas también diferentes en mi hemisferio derecho y estas a lo mejor tienen que ver con otras representaciones del lenguaje, como la prosodia, el ritmo, la melodía, ¿no? El poder entender, por ejemplo, el doble sentido. De hecho, muchos conciben que en la misma área Wernicke 22 en el izquierdo y el 22 del derecho es el que está mal en los sujetos que tienen autismo o Asperger, ¿lo han escuchado este trastorno? ¿Por qué? Porque ellos tienen dificultades para entender el lenguaje metafórico como el sarcasmo, el doble sentido, etcétera.
y entonces se cree que esta área tiene que ver con esa prosodia. Entonces no es lo mismo que yo les diga, ¿ya quieren que termine la clase? A que yo les diga, ¿ya quieren que termine la clase? ¿Sí? Esas pequeñas puntualizaciones les hace a ustedes saber si estoy siendo sarcástica, si estoy enojada al decirlo, si ya quieren salir de la clase, chicos. Fíjense, los 3 tonos, ¿sí? Les van a dar indicaciones diferentes de lo que realmente quiero decir, ¿no? Y entonces esta área en el hemisferio derecho es la que depende de esto, ¿no? Entonces, fíjense bien, pues tenemos las dos visiones en esta representación que le estoy dando del lenguaje, ¿no? Tengo el localizacionismo porque tengo un área de Wernicke, un área de Broca, un área 22 derecha, ¿sí? De la prosodia, pero también tengo el holismo porque una y otra tienen que trabajar en conjunto para formular todo lo que se llama lenguaje, ¿sí? No sé si me di a entender bien aquí, chicos. ¿Alguna duda, algún comentario? ¿No? Ok. A ver por ahí. Ok, voy a seguir entonces. Bueno, a ver, ahí hay algo en el chat, o solo que sea de antes. Ay, Cristina, no te había leído, pero sí, justamente la frenología hizo esta conciencia de que el cerebro era más importante de lo que se pensaba, ¿no? E incluso por ahí refieren un dato muy curioso e interesante, y que también está en la historia de la neuropsicología. Bueno, es que la hija de Freud, Ana Freud, pudo haber ido a alguno de estos congresos de frenología. Y la otra, pues históricamente todos saben, ¿no? Que Freud era neurólogo. Entonces muchos, ¿no? De esta área decimos, híjole, si Freud no se hubiera ido a las líneas oscuras no es cierto, del psicoanálisis, que es muy agradecido obviamente, él empezó a trabajar con la cocaína, ¿se acuerdan? Y entonces también todos sus estudios sobre los efectos de la cocaína en el cerebro, hubieran hecho un avance. Y no sé si lo sabían, otro dato muy importante es que Freud es parte de la historia de la neurociencia, porque Freud habló justamente hizo un libro, de hecho tengo un libro de él sobre las afasias, la afasia de conducción. Hay un libro donde él trata de interpretar qué pasa en un trastorno del lenguaje desde un punto de vista neuropsicológico. Entonces, híjole, no lo robaron a los neuropsicólogos, pero agradecemos que también haya llegado al psicoanálisis, ¿no? Entonces, pues Freud también en su momento, él incluso, por ejemplo, vamos a ver un trastorno que se llama agnosia, ¿sí? Y él puso el nombre a este trastorno, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas también muy interesantes, ¿sí? Que vamos a estar viendo con esta historia. Bueno, voy a continuar unos minutitos más y los dejo ya descansar, ¿va? Entonces, bueno, aquí ya vemos cuáles son las dos posturas. Con esto del lenguaje y ver las áreas cómo funcionan, pues quería expresar justamente esto, que sepan que ahora las dos posturas se unificaron, ¿no? O sea, el cerebro trabaja así. Y bueno, ¿cuáles son los aspectos positivos? Voy a dejar que alguien me ayude porque como ya vieron, ya se me está secando la garganta. Entonces, vamos a ver, ¿quién me ayuda? A ver, ¿me ayudas, Anaí Barrera, a leerme lo que dice en aspectos positivos del localizacionismo, por favor? Sí, maestra. Gracias. Identifica determinadas áreas cerebrales implicadas en procesos cognitivos. Se aleja de las aproximaciones dualistas, la considerar que existe ninguna actividad mental al margen del cerebro. Desarrolla el concepto de asimetría cerebral. Muy bien, muchas gracias. Por nada. Yatsiri, ¿me ayudas con los aspectos positivos del holismo? Yatsiri Sánchez, ¿estarás por ahí? Me hicieron recordar el meme de como si yo fuera adivina, ¿no? Ya estoy aquí invocando a los espíritus. Yatsiri, ¿no estás? ¿Sí estás? ¿Te invoco, Yatsiri? ¿No funcionará? Ok. Maestra, yo siento que ha de estar trabajando. Ok. Ayúdame entonces, Cristina, por favor. Sí, permítame tantito, deje nada más agarro mis lentes que estoy bien ciega.
Ay, no me digas, ¿y se ve muy pequeña la letra? También Sí, es avísenme. que ahorita yo ando en mi teléfono porque ahorita la computadora no la tengo y pues me cansa mucho andar viendo y pues nada más andaba escuchando y Ok. por eso, permítame. ¿Dijo del holismo? Sí, Ah, ok. aspectos positivos. Comprender el funcionamiento cerebral como una totalidad. El otro es introduce los conceptos de funciones cerebrales superiores como complejos de sistemas que implican amplias zonas de la corteza cerebral. Establece la idea de la organización funcional diferenciada a través de los distintos niveles del CN, sistema nervioso, e incluye la existencia de las áreas asociativas de la corteza cerebral. Muy bien, muchas gracias. A ver, Dafne, ayúdanos con los aspectos negativos que tuvo el localizacionismo. Ok, reduccionismo topográfico refuerza concepción de que la actividad mental superior se realiza por las propiedades intrínsecas al tejido neuronal, es decir, son innatas. Muchas gracias, Dafne. Y ¿quién más me podrá ayudar? A ver, alguien que pueda, es que ya me da miedo. Edgar, ¿alcanzarás a ver los aspectos negativos del holismo? ¿Sí? ¿No? Sí, del holismo. Del holismo, sí. Se aleja de la comprensión de bases específicas y concretas del cerebro. Fortalece la tendencia errónea a considerar que las distintas áreas corticales tienen un trabajo indiferenciado desde el punto de vista funcional. Muy bien, muchas gracias a todos los que nos ayudaron a la lectura. Entonces, si se fijan, pues las dos posturas vinieron a hacer una revolución dentro de la historia, de los antecedentes históricos de la neurociencias y de la neuropsicología, ¿no? En específico. Entonces, nos ayudaron. Muchas veces pensamos que si nos critican o si nos preguntan demasiado, ¿no? Puede ser algo como feo, malo, la trae contra mí, pero pues justamente aquí, por ejemplo, los detractores del localizacionismo, de la frenología, pues en realidad tuvieron todo, pues armaron toda una revolución ahí que desarrollaron un montón de experimentos, un montón de ideas, un montón de situaciones que ayudó a que las neurociencias avanzaran, ¿no? Entonces, acuérdense de eso a nivel personal, no hay que enojarse con los detractores porque nos hacen hacer mejor nuestro fundamento, nos orillan a reflexionar nuestro pensamiento, ¿no? Y entonces nos ayudan a sacar cosas más productivas, ¿no? Y esto es lo que pasó con el localizacionismo y la frenología y los detractores con el holismo. Muy bien, pues entonces vamos a dejarle hasta aquí, creo que es mucha información para una sola clase, ¿sí? Y obviamente quiero continuar con la siguiente sesión cuando veamos justamente, ¿sí? Que ya vimos un poquito de esta parte que tengo aquí, si se fijan, ¿sí? De la era moderna, ya cuando ustedes tengan también su línea del tiempo. ¿Les parece? Entonces les pido, ¿sí? Que no olviden, a los que no estaban hace ratito, les vuelvo a mencionar. Hay una tarea, ya vieron en Classroom, ¿sí? Que es hacer una línea del tiempo. La línea del tiempo va a ser así como muy puntual, autores, etcétera. Para la siguiente clase, y también subí un artículo que complementa la información, está ya también en su tablón de anuncios. La siguiente clase lo que quiero hacer es seguir platicando de la historia, ver 2 videos más así pequeños como el que acabamos de ver, ¿sí? Y que ustedes, algunos de ustedes al azar, nos vaya presentando siguientes etapas, ¿no? De la historia con sus líneas de tiempo. Entonces, los espero el siguiente martes. Ya está subido esta actividad para el viernes, ¿sí? Y, bueno, los dejo descansar un poquito y también comer porque por ahí alguien estaba hasta cocinando. Espero que hayas alcanzado a terminar, Edgar, ¿sí? ¿Dudas, preguntas? No, todo bien. Ok, perfecto. Otra cuestión. Maestra, Sí, dime, Cristina.
La línea del tiempo nada más va a ser del puro capítulo 1 o va a ser de todo el texto que nos envía. Van a complementar el artículo con lo que ya venía. De hecho, algunos autores se repiten, pero lo que tienes que fijarte es cuáles debes agregar. Ah, ok, está bien. Sí, ¿Sí? nada más esa era mi duda. Sí, gracias. Y les comento, no soy maestra sindicalizada, entonces, pues al final de cuentas, yo sé que me mandó un mensaje su jefe de grupo, entonces yo creo que pues nos vamos a ver normal todos los martes, ¿vale? Entonces, para que no tengan como el desazón de si va a dar clase o no va a dar clase, al menos que sea como obligatorio la suspensión, ¿no? Como las suspensiones obligatorias que tenemos, pues entonces sería el único momento en donde no nos veríamos. Mientras no, pues aquí nos vemos con este mismo link cada martes, ¿va? Sí, maestra. Bueno, que tengan bonita tarde y provecho. Gracias, bonita tarde. Gracias, igualmente.